¿Empezamos? Bueno, veo que ya se me oye. Bienvenidos. No solo a ustedes, sino a los que están escuchándonos por streaming. Quiero empezar agradeciendo al espacio, ¿no?, de la Fundación Telefónica que nos haya permitido estar aquí hoy y traer un tema de actualidad, ¿no?, que creemos que puede ser interesante para ustedes. Yo soy Fernanda Febres Cordero, la editora de Turner, y bueno, estoy muy bien acompañada hoy por, bueno, casi todos son periodistas en realidad. Voy a empezar por Toño Fraguas, ¿no?, que estudió, además de periodismo, filosofía. Ha trabajado en El País, El 20 Minutos, La Marea, bueno, una lista bastante larga. ¿No? Puedo decir que ahora trabaja en eldiario.es y además tiene una sección en Radio Nacional que se llama Pienso, luego estorbo. Y ya ven por dónde vamos, ¿no? Y además publicó un libro que se llama Existe la felicidad, ¿no?, que es un ensayo crítico sobre la autoayuda. No me quiero alargar mucho, pero luego lo iremos conociendo más. Luego a mi izquierda está Delia Rodríguez, que también es periodista, aunque ya está especializada en Internet, ¿no?, y nuevas narrativas. De hecho, fue subdirectora de desarrollo de audiencias de Univisión. Bueno, antes de eso ya tenía bastante experiencia como periodista. De hecho, supongo que lo mencionaremos, que fue la creadora de la sección Verne, ¿no?, del País. Y también ha escrito un libro que se llama Memecracia, sobre cómo la viralidad de la información está transformando la sociedad, ¿no? También tengo aquí a mi izquierda a Gonzalo Suárez, que también es periodista, se lo imaginarán. No me temo. Y bueno, además de haber sido corresponsal para un montón de medios, se incorpora al mundo desde 2010, donde estaba en el suplemento Crónica. Y actualmente dirige Papel, que también hablaremos de la función que tiene la revista. Y bueno, he dejado para el último al autor del libro La tiranía del clic, ¿no?, que es lo que presentamos hoy, que él, bueno, además de estudiar Derecho y Economía, también se especializó en periodismo y empezó una larga trayectoria en El País, del que actualmente es subdirector. Bueno, ha sido el que ha lanzado la web del periódico en América Latina. Además, ha sido testigo de todo el proceso de digitalización, cómo ha ido cambiando la redacción. Y yo no me alargaría mucho más y le daría la palabra a él, ¿no?, porque el tema que nos interesa hoy es hablar del clickbait y cómo ha llegado a tener la relevancia que tiene, ¿no?, en los medios de comunicación. Y empezaría preguntándote cómo es ese nuevo periodismo y por qué lleva a una estrategia así, ¿no?, como el clickbait. Bueno, ¿qué es el clickbait? Vamos a empezar por ahí. Bueno, yo diría que para empezar, bueno, muchas gracias a todos por venir, a Delia, Gonzalo y Toño también por acompañarme. Yo diría para empezar que el clickbait no es periodismo. El clickbait es un fenómeno que ha surgido, como otros, pues al calor de un cambio en el modelo de negocio que hemos experimentado los medios tradicionales en los últimos años. Los medios hablo de los periódicos, un modelo de negocio basado en la venta de periódicos, en la publicidad, y con la irrupción primero de Internet y luego de los teléfonos móviles, pues ese modelo de negocio pues se quiebra o se dificulta y nos lanzamos intentamos esa pérdida de negocio que tenemos porque vendemos menos periódicos, a intentar pues ganarlo a través de la publicidad en Internet. Eso requiere más volumen de tráfico y de lectores. Y esto, que no tendría por qué ser malo en sí mismo, porque en realidad nuestra obligación como periodistas es intentar atraer todo el público que podamos y todo el tráfico que podamos para las historias en las que creemos, pues sí que ha traído una serie de fenómenos que han deteriorado un poco el periodismo, como por ejemplo el clickbait, que es simplemente la proliferación de titulares anzuelo, de titulares que no son periodísticos, de titulares que dan un misterio al lector, pero que deberían resolver ese misterio y no lo resuelven, simplemente para que la gente pinche y conseguir el clic, o la proliferación de temas banales o de temas sensacionalistas. Digo, para conseguir ese tráfico y para conseguir esa audiencia y para conseguir ese dinero de la publicidad que ahora necesitamos. No sé si, Delia, si nos puedes poner así algún ejemplo de qué requiere un titular, ¿no?, para atraer ese tráfico que se ha vuelto tan... Es que ha cambiado todo muchísimo, porque, o sea, aquí el gran cambio lo explica en el libro
Berni, es que tú antes cogías la revista, la abrías y... O sea, tu atención ya estaba ahí. Es decir, tú ya estabas leyendo un periódico, leyendo una revista. Entonces tenías tu titular, tenías tu foto, un autor, unos destacados. Entonces te podía interesar más o menos, pero ya estaba todo ahí, ¿no? Tú ya estabas ahí. Ahora estás en Internet y estás compitiendo con un mail que te ha mandado no sé quién, una notificación. O sea, todo el mundo está generando titulares. O sea, tus amigos, tu familia, desconocidos, empresas están generando titulares para ti, ¿no? Y te están intentando llamar la atención. Entonces, claro, pasamos de un titular que puede ser plano, descriptivo, poético, literario, lo que sea, da igual porque ya está ahí, a un titular que tiene que vender. Entonces, lo que tiene que hacer ahora un titular es vender y llamar la atención en un entorno totalmente saturado. Entonces, ese es el gran cambio, ha cambiado totalmente el arte de titular. Os puedo poner un ejemplo que nos ha pasado en la editorial este año, además. Pues publicamos un libro sobre la naturaleza y demás, y la versión que salió en el papel era ahora o amamos la naturaleza, o sea, o la idealizamos o la destruimos, ¿no? Y cuando sale la versión en digital, realmente cambia totalmente y se adapta a ese medio para transformarlo, ¿no? O sea, realmente era el titular. Hoy o nos cargamos la naturaleza o la idealizamos. Y luego en la versión... Que enseñarlo. Sí, estoy aquí que voy a sacar una doqui, pero... Aquí. Y la versión en digital era Santiago Beruete, Sócrates, Platón y Aristóteles se drogaban. Dijeron cosas muy sensatas y auténticas memeces, ¿no? Entonces, ¿qué os parece esta transformación al digital? ¿Os parece que esto es lo que exige ahora el nuevo medio ambiente digital? O sea, es que ese titular llama la atención poderosamente, ¿no? O sea, el segundo, ¿no? No sé, pero hay que decir que es un titular lícito, ¿eh? Que decir que forma parte de las respuestas que dio el entrevistado en la entrevista. Lo que pasa es que es verdad que, obviamente, en Internet hay que buscar titulares que llamen más la atención, por lo que decía Delia, estás compitiendo con un lector que tiene una atención muy distraída, muy dispersa entre su WhatsApp, entre otros mil titulares, las redes sociales. Y entonces sí que hay que buscar titulares más llamativos, pero dentro de esos titulares llamativos los hay lícitos y periodísticos, y este lo es, porque realmente ese señor ha contestado eso en la entrevista. Esto no es clickbait. No. Vale. Yo creo que no. Digamos que es un ejemplo extremo de podemos llamarlo optimización del titular. Y aparte, vamos, si podemos enseñar esto. Claro, lo que decía Delia. Pues tienes una foto preciosa, tienes una tipografía maravillosa, tienes una entradilla... ya estás con el producto en la mano, un producto premium, agradable al tacto, probablemente el domingo, entonces no necesitas ser agresivo. Eso probablemente a lo mejor no se publica ni siquiera el mismo domingo, sino que se publicó quizá algún día después, estaría compitiendo con una foto de Cristiano Ronaldo, con 1000 cosas. Y si el contenido realmente merece la pena, ser un poquito travieso en el titular, creo que le hace justicia al tema. No es necesariamente una trampa, sino es pagar un pequeño precio por un bien mayor, que es que la gente se lea un tema que está bien. O sea, sería respetar el tema, pero la no es clickbait, ¿no? Yo creo que está en el bordecito, en el límite. Yo creo que es mejor titular el de Internet. Yo hubiera puesto en la revista ese titular, incluso sabiendo que la persona ya tiene el producto, ya tiene tal y cual. Ya no importa, yo creo que ese es quizá el mejor titular de esa entrevista. No pasa nada, es verdad, los filósofos griegos se drogaban o ponían a una sacerdotisa en una falla tectónica donde salían gases sulfurosos y se cogía un colocón y decía cosas raras. Sí, así funcionaba la Grecia clásica. No pasa nada por descubrirle algo al lector, fenomenal. Claro, lo bueno de este libro, de la tiranía del clic, es que, y Berni es una persona elegante que no ha querido hacer 500 páginas de ensayo, lo consigue con pocas páginas, es que nos hace pensar sobre este gesto cotidiano que ya hacemos todos, que es tocar una pantalla. Ese mero contacto de la yema del dedo con la pantalla desencadena muchísimas cosas y proviene de un proceso muy complejo en el que hay mucha gente pensando y mucho dinero en juego también. Entonces, evidentemente es una jungla en la que hay que abrirse paso. Durante un tiempo, como decía Berni, pues ha habido medios que han pensado que lo ideal era, pues como cuando se tiene mucha hambre, ¿no? Que la cantidad es un sustituto maravilloso de la calidad.
Da igual lo que sea, si tengo mucha hambre, dame mucho de lo que sea para comer. Y ahora nos vamos dando cuenta de que, a pesar de que sea una jungla y de que haya una competencia salvaje, pues funciona mejor la calidad. Y ahora nos vamos dando cuenta, no, ya hace mucho tiempo que nos hemos dado cuenta. Incluso hace mucho tiempo que periodistas de la vieja escuela, que eran un poco reacios a las nuevas tecnologías, bueno, pues lo eran a veces porque seguían anteponiendo la calidad y el reposo y la pausa y pensar los temas y no... Bueno, la cuestión da para mucho. Yo creo que el clickbait en general es reprochable. Lo reservaría para algunas cuestiones a lo mejor de guías, estilo de vida, cosas un poco inocuas, no de verdad informar y formar a la población y crear opinión. Ahí sí lo reservaría, quizá pues eso en guías de salud, 15 trucos para que las plantas no se te mueran. Bueno, pues ahí no vas a contar. Lo mejor para las petunias es abono, no hace falta. Pero yo lo confinaría ahí. El resto creo que cada vez se valora más la calidad. Yo con eso discrepo. Yo para también. mí todo es importante. Es decir, todo el mundo sabe, aunque sea de petunias, o sea, todo el mundo sabe mucho de algo. Si tú en tu medio, justo de ese algo, te estás equivocando, o sea, estás tratando sin profundidad o sin ligereza, aunque sea una cosa aparentemente trivial, esa persona se va a dar cuenta y va a pensar, uy, si no se han tomado en serio algo como las petunias, que es de lo que sabemos todos, ¿cómo me estarán contando la política? ¿Cómo me estarán contando la economía? Creo que por ahí empieza el demonio, ¿no? O sea, yo soy muy partidaria de tomarse absolutamente en serio todo lo que haces, porque todo es importante. Claro, nunca sabes... Depende del tipo de pieza. Si es una pieza generalista sobre plantas de interior, es muy difícil. Si es solo sobre petunias, evidentemente tendrás que poner un gran titular sobre y luego petunias. pasa una cosa, los temas soft, los temas blandos son los que lee la mayor parte de la gente, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente con esa puerta de entrada de tus lectores, ¿no? Que igual llegan por ese tema y acaban leyéndose otras cosas, ¿no? Es el recibidor de tu casa, tienes que cuidarlo bien. O sea, y es muy curiosa también cómo se han influido los titulares de ciertas secciones con los de otras, ¿no? Porque es cierto que quizás empieza por las secciones o por los temas más blandos o más ligeros y cómo acaba filtrándose todo a lo más serio. Yo he hablado de confinarlo, ¿eh? Yo lo confinaría ahí. Pero eso no pasa, o sea, eso no pasa porque en una redacción tú estás viendo el tráfico del de al lado, estás viendo sus técnicas, estás viendo cómo lo está haciendo y dices, uy, o sea, al final los periodistas no somos poetas, que escribimos nuestras cosas, las guardamos en un cajón y decimos, bueno, si alguien quiere venir a descubrirme, que venga y me descubra, ¿no? O sea, tu trabajo es que te lean. Entonces, claro, nuestra tendencia, y además aquí también hay una parte que tenemos que hacernos nosotros de autocrítica en todo esto, es... oye, pues siempre vamos a intentar llegar no al límite, pero bueno, hasta donde nos sintamos cómodos para que nos lean y para que nos lean. Entonces, cuando tú en una redacción no permites unas cosas en unas secciones sí, en otras no, etcétera, se acaba contagiando todo y acabas dando o bien la sensación de que todo está permitido o bien la sensación de que hay dos redacciones en esa misma empresa, una pro y de élite y de viejo periodismo en la que se le está permitido hacer unas cosas y otra en la que todo vale, ¿no? Y ese tipo de divisiones que existen y son muy reales me parecen peligrosísimas, ¿no? Y se nota mucho precisamente en este tipo de temas. Bueno, pero es un poco también el alma de los medios, con muchos medios de ahora, ¿no? Cómo están organizados. A veces las secciones ni siquiera están en el mismo espacio físico. A veces un medio se compone de diferentes cabeceras y una cabecera tiene cierta personalidad y el lector sabe que ahí sí se permite ese tipo de titulares y en otras secciones o en otras cabeceras de ese medio no. Yo creo que el lector es bastante inteligente y sabe distinguir los tonos, los momentos, los temas. No, sinceramente, tampoco creo que siempre estemos tentados incluso ni siquiera creo que el deber del periodista sobre todas las cosas es que le lean. Yo creo que más bien es que le crean. Es distinto. Y es mejor que te crean 3 personas a que te lean 5.000 y no te crean ninguna. Eso es lo que creo. Es que, claro, claro. Quizá también por el modelo de negocio del medio donde yo lo de decir yo la verdad, trabajo. hacer tu trabajo bien, etcétera, lo está dando por supuesto. No, ¿no? ya, es decir, pero una quiero vez decir hecho que... eso, ¿ahora qué? ¿No? O sea, ¿cómo compito con toda esta gente que está intentando llamar? ¿Cómo compito con Google, con Facebook? Bueno, con titulando mi madre? bien. Sí, Titulando en el bien. libro hay un ejemplo que a mí me encanta porque
aúna un poco las dos posturas que pone Bernardo, ¿no? Que era un titular que dice: si a tu ciudad le han regalado un caballo de madera, tienes que leer esto, ¿no? O sea, el tema es muy serio, es la guerra de Troya, sí, pero todos tenemos ganas de hacer clic ahí, ¿no? Y el otro que ponía también era: fue en busca de una ruta para las Indias, pero lo que encontró no estaba en sus planes, ¿no? Entonces, son temas que yo creo que es un poco la postura de puedes hacer periodismo que atraiga los clics, ¿no? Pero con temas serios, que es un poco lo que defiendes, ¿no? En el libro con respecto a esto, ¿no? Y luego, bueno, la experiencia esto de los contenidos blandos, ¿no? Que mencionabas y cómo se influye en las redacciones, supongo que tú también lo habrás vivido, Gonzalo, en la redacción o no estás hablando contenidos blandos. ¿Qué pantallas están en la redacción? O sea, ¿realmente hay una influencia de las estadísticas y de las redes en una redacción? Bueno, de hecho las pantallas no solo están en la redacción, sino que están en los móviles de la gran mayoría de los periodistas, que muchas veces lo primero que hacen por la mañana es mirar cómo están yendo sus temas o los temas de la sección de los que se está hablando. Y es verdad lo que dices en el libro, que antes el momento estrella de las visitas a las redacciones era la imprenta, si estaba en su sitio, si acaso la zona de diseño donde se hacen las portadas, y ahora son las pantallas, donde se ve en tiempo real lo que está leyendo la gente. Y la verdad es que, de hecho, antes trabajaba con ellas a mis espaldas y siempre escuchaba lo que la gente miraba, porque es una cosa que les fascinaba. Y a mí siempre me llamó mucho la atención con los datos la evolución que he ido viendo en los últimos, digamos, 8 o 10 años. Al principio, cuando empezaron a llegar los datos a las redacciones, había como una especie de vanguardia de gente que consideraba que los datos eran importantes y una resistencia que decía: mi tema es mi tema, me da igual que lo lean 10.000 o 20.000 o 30.000, es el tema que tengo que contar. Luego eso fue evolucionando poco a poco, y los informes de audiencias iban llegando a más gente, y entonces ya de la gente estaba: bueno, ¿y qué hizo ayer mi tema? Pero no decías que te daba igual, ya, pero ¿qué hizo ayer mi tema? Y entonces decían 20.000, bueno, y el de mi compañero 40.000. Y entonces veías que ya había cierto interés. Y entonces el cambio radical fue cuando se pusieron las pantallas en tiempo real en las redacciones. Y eso yo creo que durante un tiempo generó un cierto efecto perverso, porque sobre todo hubo una época en la que era más fácil que los temas ligeros funcionaran muy bien, y entonces la gente veía, se desanimaba un poco al ver que temas hechos en media hora lo petaban y temas de investigación de meses no funcionaban tan bien. Es cierto que ahora la audiencia no se comporta de esa misma forma y los temas potentes funcionan mejor, pero bueno, sí, hubo una época que esto fue así. Y entonces creo que hubo una cierta locura en las redacciones que llevó a excesos de clickbait. Y no sé en vuestros medios, pero en el mundo lo que luego se intentó hacer es, aparte de la métrica pura de cuánta gente está leyendo esta noticia, crear métricas en la que el número de pinchazos no fuera el único factor, sino que se intentara medir la calidad. Entonces es un algoritmo desarrollado en la propia casa, en el que se incluyen otros factores como permanencia del lector, es decir, cuánto tiempo lo lee, si lo lee hasta el final, si es un lector que es un paracaidista que solo lee eso una vez al mes, solo visita un medio, o es alguien que viene todo el tiempo, qué tráfico lleva de redes sociales, es decir, que lo ha recomendado a la gente, y entonces lleva a una puntuación de 0 a 100 sobre la calidad de ese artículo, para intentar compensar el daño, en cierto modo, que hizo ese ranking en tiempo real, y de ver, joder, mi compañero me está triplicando con un tema de Chichinabo. O sea, entonces, las estadísticas entran a posteriori, ¿no? Primero escribes, o también se da el proceso inverso de escribir algo o pensar o sea, te voy a poner un ejemplo además de papel. Vale. Que es también un libro que publicamos en Turner que se llama Mediocracia. Y aquí Papel decidió que la imagen de la mediocracia era un sándwich mixto. Ya, bueno, y entonces, claro, yo decía, pero qué barbaridad, ¿qué tendrá que ver, no? Pero ha sido
yo creo que la clave para que el libro se difunda muchísimo y llegue a un público que yo no pensé que llegaría, ¿no? Ese reportaje, que yo creo que decía antes Delia que probablemente también sea la temática de la mediocridad. O sea, de hecho, yo cuando encargué el tema, que se lo encargué a Rodrigo, y cuando vi el libro, yo ya sabía que es un tema que iba a funcionar bien. O sea, eso lo tenía claro y que iba a interesar a la gente porque evidentemente todos nos consideramos gente estupenda y rodeados de mediocres que no tienen nada y que nos fastidian la vida y nos quitan nuestros puestos de trabajo y mi jefe y mi compañero y no sé qué. O sea, ese tiene todos los elementos de un tema que va a funcionar. Pero es verdad que de alguna forma extraña, bueno, lo del sándwich mixto fue después de una discusión de ver cuál era la metáfora perfecta del sándwich mixto, en la que pasamos por el helado de vainilla, la pizza margarita y algún político que no mencionaré. ¿Y ahí pensasteis que atrae más clics, si la pizza margarita o el helado de vainilla? No, realmente pensamos que representa exactamente lo mediocre, que significa lo que no es bueno ni malo, sino un sándwich mixto. Es decir, un sándwich mixto no disgusta a nadie, pero tampoco apasiona a nadie. Es como lo que te tomas en un bar cuando es lo último que le queda en la plancha, ¿no? Entonces llegamos a esa idea, pero sin pensar que realmente el sándwich mixto iba a marcar el tema. Pero luego... Me han hecho poner una faja en el libro, que dice sé, que es la metáfora. Entonces, lo que ocurrió ahí fue que una vez que ya estaba ilustrado, le enseñamos la portada a varias personas a ver si se entendía, que era nuestro miedo. El triunfo de lo mediocre, es que no sé si... Sí, claro, el titular aquí es el triunfo de lo mediocre, ¿vale? Sí, sí. Pero se lo enseñamos a varias personas para ver si entendían el concepto y tal, y no solo entendían, sino que se sentían identificados. Y entonces decidimos titular en web La sociedad del sándwich mixto, y luego no me acuerdo exactamente qué era, porque los mediocres triunfan no sé cuantitos. Porque vimos que realmente la metáfora, que la habíamos hecho un poco a lo loco, a la gente le funcionaba. O sea que un poco una confluencia de factores. A veces creas un icono, ¿no? Aunque sea de una forma accidental y un poco absurda, ¿no? Pero aciertas con eso, ¿no? O sea, era realmente que no sabíamos cómo representar la mediocridad. Estuvimos durante un rato hablando en plan entre risas, llegamos al sándwich mixto casi como una gamberrada y luego resulta que ha cuajado, pero bueno, cisnes negros que ocurren de vez en cuando. No sé si eso pasa en nuestras... Es que si lo pensamos, dices, hemos llegado a esto por casualidad y lo hemos hablado antes tomando un café. Hemos llegado a muchas cosas por casualidad. Y yo creo que todos estamos en un proceso de aprendizaje, los lectores, usuarios, los profesionales, incluso las corporaciones, las agencias de medios, los anunciantes. Estamos aprendiendo y es verdad que estamos intentando predecir un poco hacia dónde irán las cosas y bueno, empezamos a ver más claro el paisaje, o por lo menos el paisaje de los 5 o 10 siguientes años. Luego ya a partir de allí no se sabe, pero creo que todos ya tenemos más precaución a la hora de hacer esa cosa tan inocente como clic, ¿no? Yo creo que ya sabemos un poco lo que implica. Lo que estábamos hablando abajo tomando un café era justamente lo difícil que ha resultado predecir el futuro en los últimos años y cómo nos hemos equivocado sistemáticamente, ¿no? Como nadie, por ejemplo, vio la irrupción de Internet y cuando hace 40 años se hablaba pues del futuro, imaginábamos que estaríamos en naves espaciales y en una guerra por ahí entre planetas. Y ya cuando llegó Internet, por ejemplo, cómo nos costó ver la eclosión de las redes sociales. O cómo nos ha costado ver otros fenómenos. Y en ese sentido que es muy difícil, estamos en un mundo muy cambiante y en el que es dificilísimo poder prever cuál va a ser el siguiente paso. Yo de todas maneras lo que cuento en el libro es que se titula La tiranía del clic, pero se podía titular también El ocaso de la tiranía del clic, porque yo creo que sí estamos en el final de un modelo basado básicamente en el volumen, que es lo que ha provocado este fenómeno del clickbait y otras trapalladas, como digo yo, de las clavo en el libro para conseguir ese tráfico. Y estamos en un momento en que creo que los medios nos estamos dando cuenta de que solamente a lo mejor soy muy optimista, como me decía Delia, pero bueno, solamente la calidad, solamente lograr la adhesión de lectores fieles nos puede salvar, porque por el puro volumen no vamos a ningún lado, ¿no? Por el puro volumen ya hay miles de medios haciendo noticias que pueden tener robots haciendo esas noticias y buscando los titulares más llamativos. E incluso aunque consiguiéramos un volumen enorme de tráfico, pues ya la trata publicitaria se las están comiendo las grandes tecnológicas, Google y Facebook, en 80 o 90%, y que el futuro pues probablemente va a pasar por obsesionarnos un poco menos con el volumen, aunque siempre querremos que nos lean el máximo número de lectores posibles. Yo por lo menos
y apostar por la calidad y por lo que te distingue. En Internet el problema es que está todo repetido 100.000 veces y al final o te distingues o no existes o te diluyes en ese mare magnum, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo hace quizás 5 años, si tú ponías sexo en cualquier titular, garantizado entre los 10 más leídos, y era una cosa ridícula, pero era así, y entonces a final de mes llevabas las estadísticas reguleras y entonces decías, bueno, ahora pones sexo y ya realmente no funciona. No funciona. Pero no funciona porque lo hace todo el mundo. Por eso. Y entonces he hecho esta mañana, justo antes de venir para acá, o sea, a las 11, he mirado los 2 temas que estaban teniendo más tráfico en el mundo. Que lo estaban trayendo desde la portada, ¿vale? Que es donde... Y el primero era un reportaje desmontando la frase de Santiago Abascal de que en Hortaleza, que es donde él vive en la zona pija de Hortaleza, eso no lo dijo. Todo el mundo tiene muchísimo miedo a los menas. Y entonces salimos a la calle ayer y bueno, había una señora que sí, pero la mayoría estaba diciendo, mire usted, que hacemos vida normal, es un barrio perfectamente tal. Entonces era una página de fact-checking sobre el terreno. Y el segundo tema era un reportaje que era la portada de la revista, sobre medicina ultrapersonalizada, que son 1.600 palabras contando la vanguardia de la tecnología farmacéutica. Es decir, que hay motivos para ser optimistas. Evidentemente, probablemente otro día sea Gran Hermano, pero hoy era un día en el que veías que eran 2 temas que estaban bien y eran los más leídos. Y seguramente eran los temas vuestros propios que ningún otro medio tenía. O sea, que el lector los leía en El Mundo o no los leía en otro sitio, ¿no? Sí, y estaban bien vendidos y tal. Pero bueno, que yo sí he notado una evolución a mejor en lo que se lee y también de los datos. He podido aprender un montón de cosas que los lectores demandan que yo no sabía que demandaban. Es decir, por ejemplo, muchos ensayistas que explican con cierta perspectiva lo que está ocurriendo en el hoy, que es una cosa que hacéis en la editorial, o los temas educativos que importan muchísimo, los jóvenes españoles o no tan jóvenes que triunfan en el extranjero y o sea, hay como determinados nichos que funcionan muy bien y que yo nunca habría sabido que eso funciona. O sea, que de los datos se pueden sacar lecciones para hacer el mal más absoluto y también para intentar hacer cosas un pelín más dignas. Es que temas hay así que capten la atención. O sea, es que yo creo que lo que ha pasado es que, o sea, las consecuencias tienen estadísticas. Nosotros nos hemos convertido en máquinas muy sofisticadas, porque es nuestro trabajo y nos pagan por ello, de procesar una serie de datos. O sea, tú lanzas tu tema, sabes inmediatamente, o sea, es que ves el pico en tu móvil, si funciona o no funciona. Al día siguiente o esa misma tarde le voy a cambiar esta palabra, sube, baja. Entonces, lo que nos ha enseñado el clickbait es que los temas evolucionan con el tiempo y los intereses. Lo que funcionaba hace 10 años no funciona ahora. O sea, todo ha ido evolucionando, los modos de titular, etcétera, ¿no? No sé si es tanto por una tendencia generalizada hacia la calidad, o por un cansancio de los modelos, ¿no? Que le vamos quemando etapas. Y yo creo que en el fondo está la cuestión de que al ser humano le interesan cosas le llaman la atención y le interesan cosas muy variadas, ¿no? O sea, en esa base está me va a matar, me lo puedo comer, puedo tener sexo con esto, ¿no? Y como unos titulares muy básicos, ¿no? De cosas súper atávicas. Entonces todos los titulares que vayan a por ese tipo de cosas, pues por lo menos antes funcionaban y aún siguen funcionando, ¿no? Si sabes cómo funcionan, ¿no? Y luego ya empieza pues esa pirámide de necesidades que acaba en lo más sofisticado y en lo más elevado, ¿no? Y en el ensayo y entre medias hay una amplia gama de emociones, de cosas que nos pueden interesar o impulsar a hacer clic, ¿no? Está el miedo, ¿no? Que sigue funcionando muy bien y, por ejemplo, a eso respondería el titular de Abascal, ¿no? De los menas. Oye, o un ejemplo que pones también, no sé si era la noticia más vista en 2018, en qué año, más compartida en Facebook. Hay un pederasta por la zona, ¿no? Y esa noticia había funcionado porque casualmente el titular se les había olvidado poner en qué zona, puede ser cualquier zona, pero tú recibes eso por WhatsApp y dices, a ver, ¿no? Entonces, bueno, en esa pirámide en la que está desde lo peor del ser humano hasta lo mejor, está todo lo que somos nosotros y todo lo que nos interesa, que es que nos interesa lo mejor del mundo y lo peor porque somos así, ¿no? Entonces, estamos metidos en esa máquina de lanzamos esto,
lo cambiamos, probamos, recibimos feedback, lo mejoramos, ¿no? Y entonces lo que está pasando es que va todo extremadamente rápido y no sabemos muy bien dónde nos va a acabar llevando, ¿no? Y no solamente a los medios de comunicación, sino que a nosotros como humanos también, porque tú subes una foto a Instagram y sabes al instante si está funcionando, si no está funcionando, si te tienes que teñir el pelo de rojo o si tienes que poner más selfies o menos, ¿no? Entonces, una de esas grandes consecuencias de Internet es que nos está proporcionando datos sobre nuestras vidas para que las modifiquemos y que todavía no sabemos muy bien ni cómo lo vamos a hacer ni cómo nos está influyendo, ¿no? Quizá el periodismo sea una cosa muy llamativa y como el principio de todo esto, pero no sabemos muy bien cómo nos va a afectar como en otros aspectos de nuestras vidas. La emocionalidad o recurrir a las emociones, que esto lo hacían los tabloides y es el periodismo sensacionalista, por eso se llama sensacionalista, porque va más a la sensación que a la reflexión. Esto es una cosa que ha producido un determinado modelo de negocio, unas determinadas cabeceras y medios que viven de eso y que quizá van a vivir de eso siempre, yo creo, de bajos instintos o de eso, alimentar el miedo. Y bueno, estamos viendo que entre esta avalancha enorme de información y es verdad que hay mucha información, pero hay poca comunicación. La comunicación requiere otro tipo de elementos y tiene otras características. Yo creo que por eso quizá nos estamos enfrentando al ocaso de la tiranía del clic. Empieza a haber medios en los que hace falta una relación emocional, pero es una relación emocional de confianza. Cuando uno hace un voto de confianza a alguien, de alguna manera da un pequeño salto en el vacío. Pero ese salto en el vacío, lo que tenemos que hacer entre los medios para provocar en el lector un salto en el vacío y confiar en nosotros, es ir dándole motivos. Y esos motivos son informaciones bien hechas, de calidad, que no engañen, que no decepcionen. Y en el tiempo, ese tipo de informaciones, el lector va diciendo, bueno, me fío de esta cabecera, confío en esta cabecera, voy a dar el salto y ahí llega el que parece que es el nuevo gran paradigma de la suscripción, el apoyo económico, el mecenazgo y un poco hacer que los medios sean capaces de escapar de otra tiranía, que es la tiranía de la publicidad. La publicidad es necesaria, cuanta más publicidad suele ser mejor porque el medio es más independiente, si no depende solo de uno o dos anunciantes. Pero es ideal que en el mix de ingresos de un medio la publicidad sea solo una parte y que haya una gran parte de lectores que confían en ese medio. Así que es no sé si es posible, pero una especie de emocionalidad racional, una decisión razonada, la de apoyar un medio para por lo menos garantizarse cierta perspectiva del mundo que no esté contaminada por miles de intereses espurios que no tienen que ver exactamente con el periodismo, tienen que ver más con las noticias falsas, con la política, con el poder. Bueno, al menos encontrar una especie de boya de salvavidas de decir, yo me voy a agarrar aquí y sé que esta gente al menos no me va a engañar. O si se equivocan o si hay una información engañosa, van a reconocerlo, van a corregirlo y van a enmendarlo y aprender para la siguiente vez. Quizá por eso creo que en los medios de comunicación serios, por llamarlos de alguna manera, sí que estamos asistiendo a un nuevo paradigma y al ocaso de la tiranía del clic. Eso es así. Quiero decir que en el libro pones un ejemplo de cuál sería el título SEO, es decir, optimizado para Google, que es libro sobre clickbait. Pero he de decir que el título es un poquito clickbait, porque la palabra tiranía es una palabra, y me parece bien, o sea, clickbait en el sentido de jugar con las emociones, y realmente la tiranía es autoimpuesta, en cierto modo. Entonces me gusta eso que dices, pasa que claro, habrías vendido mucho menos el ocaso de la tiranía del click, que realmente es realmente es lo que o sea, cuentas realmente el libro es más el auge y caída de la tiranía del click o el inicio de la caída de la tiranía del click. Entonces eso me ha parecido interesante ese último capítulo. Quizás es que seamos optimistas patológicos, pero yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Que la tiranía. No sé si estoy de acuerdo yo con mi propio capítulo, pero quiero creer que lo que cuento en ese último capítulo es lo que va a suceder, ¿no? ¿Cómo sería ese nuevo modelo post clickbait, pincha publicidad? Yo creo que Toño lo ha dicho muy bien. Va a seguir teniendo un componente publicitario,
los periodistas querremos que nuestras noticias las lean el público más amplio posible, pero creo que una buena parte de la financiación de los medios va a tener que venir de la adhesión de los lectores a ese medio, de que la gente se fíe de ti y esté dispuesta a pagar, o se haga socio, o algún otro tipo de fórmula, que hay una vinculación, ¿no?, entre lectores y medios. O sea, 2020 va a ser el año clave en eso, es clarísimo. Ya se está viendo. Por eso, o sea, vosotros ya lleváis ya tiempo con el modelo de En el mecenazgo. diario.es llevamos ya unos años, 5 años, 6, vamos para 6 y está funcionando. Tenemos 34.000 socios. Gente que paga por las noticias, algo que era impensable. De hecho, ver De en hecho, el libro... ni siquiera paga por las noticias, paga por leerlas un poquito antes. Por leerlas un poquito que es- antes, que sí. es alucinante, Realmente las puede o sea. leer gratis a las 6 de la mañana del día siguiente. Bueno, es gente que realmente contribuye porque considera que debe existir un medio como ese, que hace falta en el marasmo de información. Bernie en el libro explica además que hay muchos modelos en los que un usuario puede pagar por información o puede aportar algo. Hay modelos porosos, hay modelos con acumulativos, hay modelos freemium. Bueno, ahora estamos viendo cómo grandes medios vuelven a plantearse este tipo de fórmulas. Y él cuenta muy bien cómo a principios de los años 2000 pues ya hubo medios que cerraron y no les salió bien. Bueno, pues porque vamos aprendiendo y porque el usuario entonces no estaba dispuesto a pagar y ahora sí. También es verdad que yo creo que coincide con el modelo de las plataformas de contenidos, Spotify, Netflix, Eso nos ha ayudado HBO, mucho. que eso ayuda también a los medios de comunicación, porque la gente dice, si pago 6 euros por Netflix al mes, ¿por qué no voy a pagar 6 euros por informarme no solo en entretenimiento de calidad, pues información de calidad? Bueno, eso también ha contribuido a cambiar un poco el chip. Sí, nosotros acabamos de lanzar nuestro modelo de pago hace 2 semanas y vosotros no me dieras la fecha, pero vamos, estaréis Eso, ahí. Bernie, vamos a entrevistar a ver, Bernie, ¿para cuándo el país va? No Nos te viene está, bien, que no te queremos está saberlo. escuchando nadie, no sé si está Sol por Y hay ahí. muchos compañeros aquí. Hay un run de que el país también va para allá. vamos. Bueno, no Bueno, sé, un a ver, run no, vamos. Es decir, que hay declaraciones de gente que está más arriba que yo en el periódico, Sí, pero... que han venido a decir que es inevitable un modelo de pago en algún momento. Sí, pero fíjate que yo me acuerdo a Jesús de Polanco, una entrevista que le hicieron en Le Monde, y dijo, el futuro es Internet y habrá que pagar por la información. Claro. Lo que pasa es que el país se adelantó demasiado en eso del pago, y el año 2002, cuando nadie está dispuesto a pagar nada, pues se sacó este modelo, que además era un muro, como el muro de Berlín, que o pagabas o no podías leer absolutamente nada, y no nos fue bien. Pero bueno, quiero decir, había que intentarlo. O sea, la historia de Internet al final ha sido también mucho de ensayo y error, Sí, ¿no? sí. Aquello nos costó no solamente pues la pérdida de lectores, sino que luego, años después de que abrimos el muro, tú te acordarás porque trabajamos ya juntos, mucha gente seguía pensando que el país era de pago, y sí, tenía sí. eso en la cabeza, y entonces no iba al país y iba al mundo. Fue un experimento, bueno, como se han hecho miles en Internet, unos han salido bien y otros mal. Aquello fue muy prematuro. Yo creo que lo que está pasando ahora en los medios pues está llegando en el momento adecuado, quiero pensar. En tu libro citas un libro de Pepe Cerezo, Los medios líquidos, ¿no? Y él dice que según una encuesta que se hizo en Estados Unidos, 2/3 de los adultos americanos en 2017 se informaban a través de redes sociales. Pero la mayoría accedían a través de plataformas y no sabían ni qué medio estaban leyendo, ¿no? O sea, tú te llega por WhatsApp una noticia, no sabes si viene del mundo del país o te da igual realmente. Entonces, ¿cómo puedes lograr esa relación que hablabas de confianza o esa fidelidad o esa suscripción si no se sabe, ¿no? ¿Qué medio lees? ¿Qué ofrece un medio para yo creo que poder justamente contrarrestar lo que esto, hace, ¿no? yo creo que la gente está un poco harta de recibir por WhatsApp historias, noticias. Es verdad que la gente las lee, no sabe ni de qué medio son. Muchas veces las comparte, creo que las comparte cuando está de acuerdo con la noticia, no cuando cree que es rigurosa, lo cual es un peligro, pero creo que hay un porcentaje creciente de la gente que está un poco harta de esa catarata de desinformación que nos bombardea y nos llega continuamente, y creo que cada vez hay más gente que busca esa boya de la que hablaba antes Toño para agarrarse y decir, mira, yo me fío de este medio y de este medio, que no serán perfectos, pero que al menos veo que cuando se equivocan rectifican, que me cuentan, que es muy importante, de dónde viene la noticia, cuáles son las fuentes, y que demuestra cierto rigor. Y yo creo que justamente de ese mare magnum de noticias que no sabemos de dónde nos llega, sí que está surgiendo un cierto ánimo en el lector de buscar esas referencias. Pero a lo mejor una vez más estoy siendo optimista más que realista. La pregunta es ¿cuántos lectores de esos hay? ¿Cuántos Pero- lectores de esos hay? ¿Habéis notado ¿Podéis que irme- cambian los lectores? ¿Podéis irme un segundo por la tangente? Porque hay una cosa que en el libro la tocas muy de pasada, imagino que porque es un poco un tema de la industria y que a lo mejor no interesa al público general, pero que yo creo que es muy importante.
la forma en la que nos miden determina en gran forma nuestra conducta. Y entonces, aparte de la necesidad de generar muchísimas páginas vistas para la publicidad, hay otro factor muy importante, y que es una campaña personal que tengo yo, que es Comscore. ¿Cómo funciona Comscore? Para los que no lo sepan, es el medidor en el que de repente pues, el país dice somos líderes en Internet, y al mes siguiente El Mundo, incluso La Vanguardia, ¿no? Hay como una competición loca por ser el que más acumula lo que se llaman usuarios únicos. Y entonces esto, para que se entienda, es como si en un bar se pone un auditor delante, y entonces lo que cuenta es el número de gente que entra, de personas distintas que entran en el bar. Y da igual una persona que vaya todos los días allí a tomar el menú del día, que lo recomiende a sus amigos, que tome copas, que vaya todos los días y que se gaste 200 euros al mes, que un señor que entra al baño, que un señor que entra a preguntar una dirección y que ni siquiera sabe cómo es el nombre del bar. Y entonces eso hace que hay una competición loca, porque la gente que te visita frecuentemente la tienes, y hay una competición loca por captar paracaidistas, es decir, gente que te llega por redes sociales y no tiene ni idea de qué medio está leyendo, gente que te llega por un buscador viendo qué tiempo va a hacer mañana y no tiene idea de qué medio es. Y entonces creo que eso también ha contribuido y sigue contribuyendo al contenido basura, al contenido de atrapar lectores que te vengan un segundo, porque te cuenta igual que un lector súper fiel. Y creo que es también la tiranía de Comscore, es importante hablar de ella. No seré yo quien me meta con Comscore, pero lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? Que Comscore tampoco es una cosa que nos haya caído impuesta. No, nos la hemos autoimpuesto nosotros. nosotros. Nos la hemos impuesto nosotros, que dice que Comscore es el medidor del mercado, que hemos decidido todos los medios que sea el medidor, y que mida así. Entonces creo que es responsabilidad de los medios ponernos de acuerdo y decir, oye, vamos a buscar una fórmula que a lo mejor puede ser con Comscore. O sea, no tiene, no es un problema de Comscore, sino de la manera que tiene de medir el tráfico. Es decir, vamos a medir algo que no sea lo que tú dices, usuarios diferentes, y que valga lo mismo un señor que entra todos los días y lee 25 noticias del país que uno que entró un día despistado, estuvo un segundo, vio que no le gustaba y se fue. Porque al final valen lo mismo. En la práctica, esta cifra determina los ingresos que va a recibir el medio. Una buena parte determina que primero, el prestigio que das es el número uno, y hay ciertas agencias de medios que dicen, bueno, pues yo invierto en el primero y en el segundo, o solo en el primero, o en el primero y el tercero. Claro. Y hay una pelea un poco ridícula, porque además del primer puesto al tercer puesto suele ser El Mundo, El País y La Vanguardia en distintos órdenes. Hay a lo mejor es de 20 a 21 millones, y lo determina una noticia viral ridícula. Una cosa muy curiosa es que andemos siempre con este problema de los medidores de Internet. Yo recuerdo antes de Comscore, que era Nielsen, también teníamos mil problemas, justamente con una materia que podemos medir hasta el último. O sea, si queremos medir lo que queramos. Yo puedo saber con una herramienta que se usó general en la redacción si hay un señor leyéndonos en Socuéllamos y qué página del país está leyendo exactamente. Totalmente. Entonces, teniendo ese detalle de audiencia, que andemos todavía sin ponernos de acuerdo o sin estar del todo satisfechos con el modelo claro que es lo Pero yo creo que nos estamos sacudiendo ya la tiranía del Comscore también, que en realidad es la tiranía del click, es lo mismo. Las tiranías. Nos estamos sacudiendo esa Muro de Berlín, 30 años. Nosotros, sinceramente, yo creo que en el diario.es, aquí está Rodrigo Lasso, que es nuestro analista de datos, nos interesa Comscore, claro, sí. Creo que estamos los décimos, pero es que nos interesa muy relativamente, porque lo que nos interesa es más bien cuando preguntas a la gente qué medio lees, qué tienen en la cabeza, si hemos llegado al corazón, si hemos llegado al cerebro, si estamos presentes para ese medio, para esa persona. Nos interesan más datos que hace Reuters, por ejemplo, que hace también encuestas de medios. Nos interesa más no esta cookie anónima porque eso al fin y al cabo. Tú dices, el prestigio del primer puesto. Yo creo que ese prestigio cada vez está más en cuestión. No, sí estoy de acuerdo, pero precisamente por eso lo digo y hablo cada vez que puedo de lo de Comscore, porque me parece que es uno de los factores, más allá de que nos gusta que nos leen y de la necesidad de vender publicidad, que genera y pervierte. Yo creo que las agencias también van aprendiendo, los anunciantes van aprendiendo de eso. Vamos a ver. Es importante estar bien en Comscore, pero no es lo único. Justo en el último mes hemos sido líderes y fantástico, pero hubo una vez que caímos al tercer puesto, y que habría sido un drama hace 3 años o 2 años. No pasa nada. Y hablamos con las agencias de medios y dijeron, tampoco es tan grave. Pero que durante muchos años ha alimentado la forma en la que nos medimos, es decir, que nos da igual un señor que nos lee que ve la parrilla de televisión un día en un mes, a una señora que viene todos los días y se lee 20 artículos, que valgan lo mismo como... Y luego la gente tiene que saber que esas estadísticas de Comscore, que para nosotros son muy importantes,
en realidad cuando te dicen que tal medio va al cuarto o el quinto, no es solo esa cabecera, es que tiene una serie de cabeceras asociadas, servicios del tiempo, lotería, tal. Ahora mismo todo el mundo está loco, seguramente, en SEO, en posicionar de cara al sorteo de la lotería de Navidad, pues que cuando la gente busque lotería de Navidad, salir el primero en Google, tal. Toda esta serie de cosas, a lo mejor antes seducían y deslumbraban a los anunciantes a todos y no había criterio. Ahora también los anunciantes van aprendiendo, dicen, bueno, me interesa más aparecer aquí, que es un medio de nicho concreto que tiene la audiencia muy determinada, que conocen bien a sus lectores, que aparecer indiscriminadamente, ¿no? A veces estira el dinero en una campaña. Esto es un fenómeno fascinante que es ver periodistas optimistas. esto yo no... Están elegidos. Que no queda. Me suelo quedar solo. Pero yo creo que aquí hay muchos periodistas que seguro que a lo mejor se atreven a cuestionar algo de lo que comentáis o incluso a preguntar para que profundicéis en algún tema. Yo no soy nada optimista. Ya, por eso. Es lo que menos soy. Ni siquiera sobre la medición, ¿no? Creo que todo este debate, que si Comscore para arriba, usuarios únicos, páginas vistas, viene del pecado original de Internet. Es que eso es algo que es así por sistema y por diseño, que no se puede cambiar. O sea, un banner vale lo mismo esté viviendo en una página de un súper reportaje de investigación que en una galería de fotos, y de hecho vas a tener una galería de fotos de 100 páginas, o sea, de los Oscar, de 100 fotos, vas a tener 100 veces más páginas vistas que en un reportaje de investigación de una sola página, ¿no? Entonces es que Internet es así. O sea, Internet ha sido construido así. Nadie está interesado en que eso cambie. Ni Google, ni Facebook, funciona así. ¿Tú no crees que haya un cambio en el lector que exija otro tipo de contenido? Tiene que haber un cambio generalizado del modelo y que tiene que ser un cambio de toda la industria. Y cuando digo industria es que muchas veces nos creemos que los periodistas somos aquí los únicos que hacemos cosas, lo único que hacemos es rellenar la página. Pero ahí están las agencias de medios, están los departamentos comerciales, están los anunciantes, están las plataformas, ahí está todo el mundo, ¿no? Entonces tiene que haber una decisión de cambiar el modelo de medición y de alguna manera compensar esa tendencia natural de Internet al hipervínculo, que es lo que es, ¿no? Tú vas saltando de una página a otra, entonces eso ha generado un modelo publicitario que es totalmente tóxico porque te obliga a generar volumen, y cualquier empresa obligada al volumen acaba haciendo cosas que no quiere hacer o que no se imaginaba haciendo. Me imagino que le pasa a Inditex y nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, cualquier negocio orientado al volumen acaba siendo un desastre, ¿no? Y luego sobre la identidad y lo que decía Cerezo en su libro y que no sabes muy bien en qué página estás, yo me acuerdo, una edad, me acuerdo de cuando éramos blogueros hace 20 años y cada uno se diseñaba su propia página web. Entonces tú entrabas y yo conocía a blogueros y a blogueras que cambiaban más veces el diseño de su web que veces posteaban, ¿no? Entonces les divertía eso, cambiaban. Entonces tú entrabas en esa página y sabías que estabas en la casa de alguien, por el estilo que tenían escribiendo, por el estilo que tenían diseñando, porque yo qué sé, de repente era fea la página, ¿no? No todo tenía que ser bonito y perfecto. WordPress y los sistemas de publicación hicieron que de repente todo aquello fuera súper fácil, o Blogger, o Facebook, ¿no? O sea, hicieron que publicar se popularizara, pero a la vez que perdiéramos identidad. ¿Qué le vamos a pedir a los medios de comunicación de que tengan una cierta imagen, una estética, si todas las páginas que visitas son las mismas? Si un post que esté publicando alguien de mi familia es exactamente igual en apariencia que el de un medio de comunicación, si hemos llenado los periódicos de publicidad que pesa tanto, que luego viene Google y dice, no, mira, voy a crear un formato que se llama AMP y se va a cargar todo rapidísimo. Fenomenal, qué bien, qué buena idea. O Facebook, voy a hacer también un formato para que podáis meter vuestras noticias aquí. Uy, qué rápido se carga, qué bien, muchas gracias. Y ya no sabes dónde estás. O sea, te han dado, tú te has buscado tu propia condena, ¿no? Y luego has aceptado una solución de tu enemigo. O sea, de gente que no está ahí para ayudarte, no están haciendo dinero ayudándote. Entonces, yo echo mucho de menos ese espíritu de los primeros tiempos de Internet como un lugar de expresión individual y con carácter que se ha perdido totalmente, ¿no? O sea, creo que un medio debe tener una identidad estética y gráfica y, en todo, ¿no? Desde en cómo ilustra algo a cómo está escrito. Y es que darle eso
a un libro, a un blog, a un medio, es muy complicado porque requiere muchísimo carácter y hacer muy bien las cosas, ¿no? Pero cuanto más indistinguible eres del resto, menos vales, o sea, más sustituible eres. Entonces yo cuando veo que eBay o que Amazon siguen siendo unas páginas horribles y que no han o Forocoches no han cambiado nada en los últimos 20 años, digo, qué listos, han preferido ser memorables a ser estéticos o bonitos o usables o lo que sea, ¿no? Entonces creo que hace falta esa vuelta a lo que eres, ¿no? Pero evidentemente eso no se puede hacer cuando publicas 400 noticias al día. Es una pregunta contra el apocalipsis, que acabas de describir. ¿Crees que el modelo de suscripción, bueno, de mecenazgo, suscripción y suscripción en diciembre o enero, que más o menos, ¿no? ¿Puede ser un antídoto para esto que estás diciendo? Es que yo creo que las soluciones y el futuro va a ser súper fragmentado. O sea, ya no hay una... con que sea la solución para vosotros es suficiente. Con que sea la solución para el país, suficiente. Con que sea la solución para el diario, ya vale, ¿no? Es que igual los lectores, de repente, estamos hablando de la tiranía del clic, y dentro de 5 años nadie consume información textual, sino que prefieren la audiovisual, ¿no? Y estamos aquí hablando de esto, y el debate dentro de unos años es, oye, ¿nos estaremos pasando con el color rojo en los vídeos y los tigres de Bengala, ¿no? Que llaman mucho la atención. Sí, sí. O sea, igual las estrategias y los formatos son otros. Para uno será el micromecenazgo, ¿no? Igual para los podcasts están ahí de repente, ¿no? Y generando audiencias. Las revistas de papel, ¿no? Y sin inversión en digital también están teniendo un pequeño boom, ¿no? O sea, creo que hay un montón de pequeñas soluciones para distintos públicos que pueden funcionar. O sea, tú al final eres una persona en una empresa en un momento dado con un bagaje. O sea, hay cosas que puede hacer el mundo que el país no puede hacer y que puede hacer el diario. O sea, se trata de encontrar lo que te sirve a ti. Pero es que yo creo que la era esta de las soluciones generales a todo. No, si no digo de ya soluciones nada. generales, sí, de hecho, probablemente los modelos de cada uno de estos medios y de las revistas que mencionas, o sea, que supongo que estás hablando de Salvaje, por ejemplo, que es un ejemplo claro de eso. O lo que digo es, si crees que en estos últimos años se ha dado un giro hacia lo que antes definía como el ocaso del clic y buscar una especie de defensa. Es que, o sea, los modelos de suscripción me parecen súper interesantes, lo más interesante, y creo que sin duda es uno de los caminos, es el camino, ¿no? Pero el asunto es qué estás dando a cambio de ese dinero. Porque donde hay una conexión emocional simpática, se puede convertir en no, yo os estoy pagando para que me deis lo que quiero escuchar, ¿no? Y hay una línea ahí muy delicada, entonces habrá que ver esto cómo nos pasa se mucho, maneja. Nosotros tenemos comentarios de socios que dicen, habéis publicado tal, me doy de baja, y tienes otro que se hace socio por esto mismo. De hecho, nosotros, una estadística que nos importa mucho, bastante más que Comscore, es qué noticias acaban convirtiéndose en generadoras de socios. Nos interesa mucho más que saber si estamos el 10, el 9 en Comscore. Bueno, y esto pasa que a veces que hay personas, determinados lectores, que quieren leer lo que ya esperan y que no quieren. Y bueno, cuando nosotros decimos, bueno, vamos un poco más allá, vamos a mostrar que intentamos decir la verdad, guste a más socios o guste a menos socios. Pero es que igual que hay ciertas palabras este diálogo con los socios es muy importante también. Yo creo que por ahí también va la cosa. Dialogar constantemente, escuchar a los socios, prestar atención a la persona que te paga. Eso que dices es muy interesante, porque cuando antes me hablabas de las pantallas, eso era digamos que es la medición más cruda posible, que es cuánta gente está leyendo. Luego tuvimos nosotros este algoritmo un poco de guía, de que no solo cantidad de calidad, pero la máxima medida de calidad es quién está dispuesto a pagar, claro, y qué le hace pagar y qué le hace dejar de pagar. Y entonces creo que cuantas más fuentes de información tengamos que no sea el puro clic, es más fácil que sepamos detectar qué interesa a la gente
y aparte eso genera un círculo virtuoso en el que los contenidos buenos es más probable que generen ganas de pagar por ellos, y no la estafa de que te pongan un título llamativo, pinches y luego no te encuentres nada. Entonces yo creo que los datos pueden servir para bien y para mal, como pones en tu libro, y cada vez tenemos más datos más variados y que no reflejan realidades tan crudas como el puro pinchazo. No sé si están de acuerdo en el público, si... Hemos hecho tantas cosas que estarán de acuerdo con algunas y con otras no. Sí. Mira, ahí hay una persona que quiere comentar. Bueno, hay dos después y aquí otros. Bueno, buenos días. Muy interesante lo que están hablando. Y yo supongo que cada usuario que navega por internet pues es un mundo diferente también. Y yo los escucho hablando y, por ejemplo, el tema de las suscripciones, yo leía mucho sí, lo sigo haciendo, el diario El Mundo, y veo que ahora están poniendo eso de tratar de incentivarnos a suscribirnos, ¿no? Con algunas noticias. Yo la dificultad que le veo a eso, y en mi caso lo veo de forma pesimista, o sea, no creo que eso vaya a cuajar mucho. Gracias. De verdad. Es lamentable, pero sí, me parece muy bien escuchar. Les digo que, de nuevo, cada usuario, cada navegador tiene su propio. Pero en mi caso, por ejemplo, hombre, a mí me gusta, yo no me centro en un solo periódico. Yo voy en el momento del día mío para ver noticias, yo visito El País, El Mundo, El Periódico, incluso extranjeros, CNN y tal, en media hora. Y voy viendo, y si encuentro algo que realmente me interesa, entonces ahí me meto. Entonces, cerrarme con un solo periódico para ver las noticias que quiero ver, lo veo complicado. Eso por un lado. Lo otro es que mientras Google sea gratis, tienen un problema. Porque a mí me ponen el titular de la noticia y me dicen, para seguir leyendo tienes que suscribirte, y yo ese titular lo pongo en Google y se lo encuentro a algún otro sitio, encuentro la información. Pasa inclusive con revistas científicas, que yo también consulto muchas revistas científicas. Nature, por ejemplo. Vamos, revistas que los autores le dedican, tienen gente que deben cobrar un sueldo enorme para poder publicar en esas cosas, y pasa lo mismo. O sea, publican algo y te dicen, bueno, para seguir leyendo tienes que suscribirte, y vas a Google, pones el titular y algo encuentras gratis. Entonces es complicado. Por supuesto tienes razón en las dos cosas que has dicho. Y es algo... ¿Querías...? No, era por indicar que había otra persona. Ah, vale, ya. Y evidentemente antes de dar el paso, son dos cosas que hemos valorado. La primera, evidentemente hay mucha gente que no se va a querer cerrar a un solo periódico. Y... evidentemente los primeros que se han suscrito, que son más de los que esperábamos, pues son los ultrafieles que quieren leer todo lo que sale en el mundo, que vienen 5 veces al día y que se lo leen todo y que dicen, bueno, pues... Y eso supongo que pasa también con el diario, ¿no? La gente que es muy, muy fiel. El reto es cómo conquistar a los que no son tan fieles. Pues bueno, ese es el desafío de los próximos años. Quizá de repente surja una plataforma en la que tú te alíes con 3 o 4 medios, hay una suscripción única y luego se reparta ese dinero por el número de visitas que tiene cada uno de los medios, por ejemplo. Puede haber un montón de modelos que son embrionarios, probablemente no lleguen, pero bueno, digamos que hemos echado a andar, estamos analizando lo que está ocurriendo y ya veremos lo que pasa. Respecto a lo segundo, si te fijas con detalle en los contenidos que te habrás encontrado cerrados, son contenidos que precisamente no son replicables en otros medios. Es decir, es la opinión, que te puede gustar o no, pero la opinión de Arcadia Espada o de Lucía Méndez no está en otro sitio, o reportajes que hemos hecho nosotros y que no son replicables. Te decía, por ejemplo, el reportaje hoy de la medicina ultrapersonalizada. Puedes encontrar otro reportaje hecho en otro sitio, pero que no va a ser ese mismo texto. Incluso cuando tenemos una exclusiva muy potente, pero que no tiene mucho detalle, sino que son 3 datos muy gordos, no la cerramos porque sabemos que cualquier otro medio la puede coger, citar al mundo y te vas a ir allí. Entonces, es una estrategia más sofisticada de lo que parece. No vas a poder... o sea, no estamos cerrando contenidos así al tuntún. Pero bueno, que son dos problemas que evidentemente hemos pensado durante mucho tiempo y supongo que estaréis dando la misma vuelta a vosotros al pensar vuestro modelo.
Hola, muy buenas. He echado en falta un comentario en la mesa redonda sobre los sueldos a los periodistas. Me explico. Por mi trabajo tengo bastante interacción con periodistas y mi percepción es normalmente mucho becario, mal pagado, bastante desmoralizado. Es decir, me puede estar preguntando por los resultados de Inditex, pero podría estar, pues no sé, escribiendo sobre la última Instagramer. Entonces estoy de acuerdo que hay que cobrar por la información, ¿no? Y el modelo que está implantando el New York Times y el Washington Post, yo creo que van por esa línea, pero creo que para poder cobrar la materia prima tiene que ser de primera calidad. Entonces, claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Cómo se puede pagar más a los periodistas si el modelo está en transformación, pero alguien va a tener que ponerle el cascabel al gato, porque si no, no va a haber calidad? Gracias. Bueno, yo sí que este contesto, el caso del diario.es, no te sabría decir exactamente la cifra, pero me parece que el sueldo mínimo de un redactor oscila entre 1.200 y 1.400 euros. Y sobre todo, algo muy importante, mucho más importante, o igual de importante, es la diferencia entre el sueldo máximo, los sueldos máximos en una redacción y los sueldos mínimos. Que yo no sé exactamente, pero desde luego no es 24 a 1 o 30 a 1 o 35 a 1 o 200 a 1 como pasa en otras empresas, no en otras empresas de comunicación, en otras empresas en general. Bueno, hay una cuestión con los medios grandes, y es que los medios grandes con una trayectoria de muchos años es precisamente para bien y para mal el peso de esos años. Tienen unas estructuras corporativas heredadas de otro modelo de negocio y tienen una reputación labrada a lo largo de los años, para bien y para mal. Mucha gente que ya confía en esos medios a lo mejor no tiene tanto problema en suscribirse, pero otra gente nunca se suscribirá. Aunque ese medio intente cambiar la línea editorial, aunque intente hacer las cosas de una manera distinta, esa reputación, en el caso de los que consideren que ese medio tiene mala reputación, pesa tanto que va a ser muy difícil lograr ese incentivo. El diario, para bien y para mal, es un nativo digital, ha nacido en Internet y la reputación que tiene se la ha labrado en estos 5 o 6 años. Y ha empezado ya sin una estructura corporativa heredada, ha empezado de cero. Así que el reto siempre ha sido cómo alterar esa estructura corporativa heredada, ¿no? Bueno, pues ahí está. Eso ya compete más a los gestores también, bueno, es complicado. Yo creo que mientras hacías la pregunta ibas encontrando un poco la respuesta, lo de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, en la medida que los medios puedan financiarse y puedan sostenerse, pues evidentemente podrán pagar mejores sueldos a sus trabajadores. Lo que está claro es que sin un modelo claro, y el modelo anterior ha saltado prácticamente por los aires, pues eso va a ser muy difícil, ¿no? Bueno, y se olvida que el New York Times estuvo al borde de la quiebra y se salvó por un crédito de última hora de Slim. Y eso parece el Pleistoceno, y ahora mismo es el momento de su historia en el que tienen más periodistas en nómina. Es decir, fue porque tuvieron un montón de decisiones equivocadas y de repente una decisión acertada, que también porque son el New York Times, son líderes y tampoco nos podemos comparar con ellos, pero que tiene que haber ese momento, ese punto de inflexión que permita generar más ingresos, poder contratar más gente, pero claro, no es tan fácil ir a alguien ahora mismo o sea, no es como invertir en un sector que esté precisamente al alza. Decirle a alguien, mira, deme usted 50 millones y fíjese en que voy a contratar periodistas y lo vamos a recuperar todo con suscripciones. Pues no tenemos de momento esa credibilidad como industria para poder acometer inversiones tan potentes. Pero es una pena, pero... El micromecenazgo, ¿no?, que mencionabas, o ese, por ejemplo, si tú eres muy seguidor de Arcadi Espada, pues podrías incluso adoptar a un periodista. No sé, sí. No sé si Arcadi se dejaría adoptar. No, Arcadi no sé. Pero digo, a lo mejor por parte de los lectores, si eres muy seguidor de alguien, pues Arcadi en concreto lo intentó muy fuerte con el micromecenazgo. Su Twitter era de pago. Twitter, ¿verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Está funcionando muy bien con periodistas independientes que escriben opinión o un tema muy concreto y que no necesitan el sostén de una enorme redacción detrás, que tienen su Patreon, ¿no? Que tú directamente le pides a la gente que te dé dinero para sostener lo que haces. Y que eso responde un poco a lo de escribes lo que yo
quiero, Sí, y entonces sí, y ya por está, eso, y todos de acuerdo y todos contentos. que si eres Slim pues puedes también apoyar. Había también alguien que quería hablar aquí. Hola, buenas. La pregunta era para cualquiera de vosotros cuatro que la queréis recoger. Me interesaría saber un poco vuestra opinión con respecto a este modelo o al modelo que parece que se está abriendo de acceso a la información a través de pago de una u otra manera. ¿En qué queda el papel del periodista en el ejercicio de su oficio? Es decir, bajo este modelo os sentisteis o habéis notado, habéis cambiado vuestra forma de escribir, cambiasteis vuestra forma de escribir, de elegir los temas, de dar prioridad a unos por encima de otros, aunque se sepa claramente que uno es más noticia que el otro, y si bajo este otro nuevo modelo de suscripción el periodista se va a sentir más cómodo, no quiero decir libre, sino más cómodo. Yo, vamos, estoy convencido de que uno se siente más cómodo. Bueno, porque eres más inmune a las presiones de grupos de poder, de financieras, a las presiones políticas. Bueno, tienes el poder de los lectores y el poder de la gente, al fin y al cabo. Y eso pesa cuando hay 1 millón de personas en la calle y los políticos se ponen nerviosos, y pesa cuando un medio puede escribir de cualquier cosa. Nosotros, por ejemplo, creo que ha sido Mercados, el portal inmobiliario, y el diario.es prácticamente los únicos medios que hemos seguido con exhaustividad los problemas en la cúpula y en el relevo del Corte Inglés. Eso no es casualidad, es así. Otros medios lo cubren no de la misma manera, lo hacen de otra manera. Siempre son profesionales, intentan contarlo en la medida en que se puede. También hay que ver políticos que han perdido el cargo directamente por informaciones, y hay que ver en qué medios han aparecido esas informaciones. Pues también es un indicativo de cómo están las redacciones, de cómo está el trabajo. Se es más libre cuando tienes muchos apoyos, y en ese caso la confianza de los lectores es fundamental. Por eso es muy importante construir una reputación y mantener una reputación y no perderla. Yo creo que, por ejemplo, que El País tiene una reputación excelente, ha tenido durante muchísimos años, yo creo que había muchos lectores. Antiguamente, en general, había casi un orgullo de pertenencia, ¿no?, de llevar El País debajo del brazo, y la gente que llevaba el ABC debajo del brazo. Era casi como ser de un equipo de fútbol, ¿no? Y había una vinculación familiar, casi emocional. Eso hay que recuperarlo, y eso no se puede dilapidar. Y a veces se ha dilapidado, o no se ha conservado, no se ha mimado como debería. Yo creo de todas maneras que lo que llamas, para entendernos, sistema antiguo también ha tenido algún efecto positivo, porque fijarnos tanto en las estadísticas y en qué le interesa a los lectores porque queremos tener más tráfico y tal, nos sirvió para detectar temas o temáticas, sobre todo, que teníamos fuera del radar y que a la gente le importan mucho, y que tratadas con rigor periodístico pues se puede hacer un trabajo excelente, ¿no? Yo recuerdo hace años, por ejemplo, los temas de ciencia era un poco como un hermano pequeño dentro de las redacciones, y de pronto, cuando empezamos a poder medir todo con internet, nos dimos cuenta, que la ciencia interesaba muchísimo a todo el mundo, y pusimos el foco ahí y empezamos a hacer buen periodismo sobre eso, ¿no? Y otros muchos asuntos, ¿no? O sea, que yo creo que también, efectivamente, por llamarlo así, modelo antiguo ha traído pues algunos efectos perniciosos, pero al mismo tiempo también ha servido para estimular cosas buenas, y probablemente el nuevo sistema en el que nos estamos ahora pues metiendo también tenga quizá algunas contraindicaciones que ahora no podemos ver y que las veremos dentro de unos años. Seguro. Yo lo que sí he notado desde que hemos implantado este modelo, y respondiendo un poco también a tu pregunta, es que en las reuniones de temas la gente ya no se que tenemos por la mañana de plantear el día, digamos que hace un esfuerzo previo en el que no solo dice, bueno, va a ocurrir esto y ya veremos cómo hacemos, sino que ya va con un planteamiento de un tema, 2 temas por sección de valor añadido, que tú puedas estar cómodo poniéndole al final, si quieres acabar de leer este artículo, paga €1 por el mes en la primera oferta y demás. Es decir, sí ya te mete el chip de que tienes que ofrecer algo más, que no puedes ofrecer lo mismo que los demás. Y eso creo que es positivo.
¿Nos da tiempo a una última pregunta? Sí. Dos rápidas. O dos rápidas. Ay, bueno. Yo tenía un par de dudas. Una de ellas, sois representantes de la prensa generalista, entonces en este entronque de gente suscriptora, no sé si veis que también podría tener más éxito lo que es la prensa de nicho a la hora de entroncar emocionalmente con un suscriptor. Y otra de las cuestiones, que habléis mucho de audiencia, pero hasta qué punto la prensa ha perdido la audiencia en favor de Twitter, Facebook y Google, que son los verdaderos propietarios y la tienen de alguna forma pues cautiva, y tenéis que luchar todo el tiempo por ganar esa audiencia o a estos grandes tecnológicos, o incluso estáis trabajando para ellos. No sé si es vuestra sensación. Yo voy a contestar la primera. O sea, yo no distinguiría entre prensa generalista y prensa de nicho. Yo creo que la prensa generalista tiene que buscar también sus nichos, y que para un modelo de suscripción, de pago y tal, es importante encontrarlos, ¿no? Es decir, el New York Times, por ejemplo, tiene 3 suscripciones básicas. Una es la información, que es a lo que se dedica el New York Times de hace 100 y pico años. Pero los otros 2 temáticas de pago que tiene son los crucigramas, que le dan $20 millones al año, 20 millones, y las recetas de cocina. Son nichos, ¿no? Y creo que cada medio tiene que buscar el suyo, que a lo mejor es, pues no sé, ahora que está aquí Leoncho, que le veo al fondo, a lo mejor es el ajedrez, o es el fútbol, o otras cosas, ¿no? O sea, creo que la prensa generalista en este desafío de la suscripción y el pago tenemos que buscar también esos nichos, porque mucha gente se apunta a una temática concreta, ¿no? Y lo que decías de las grandes tecnológicas, eso es un debate bastante grande. Bueno, ya veo que antes Delia decía que eran nuestros enemigos. Yo no sé vosotros, pero es que yo he visto mucha gente, compañeros míos, trabajando para Facebook. O sea, turnos enteros, 24 horas, 7 días a la semana, de gente actualizando Facebook, Twitter, etcétera, y además actualizando Facebook por unas a cambio de unas cifras que luego resultaron ser falsas. O sea, nos tomaron el pelo totalmente. Claro que trabajas para ellos, que somos tontísimos. Pero es que trabajamos todos para ellos, no solo los periodistas. Nosotros, o sea, se está llevando una plusvalía, por ponerme en plan zorrocotroco, de nuestro tiempo libre, de nuestra vida. Reglas del juego, desenchufan de aquí y de allá, y entonces los que estabais arriba de pronto no aparecéis, o no aparece vuestro trabajo en Facebook y tal, y ya una ahí cosa que el trabajo digo, vuestro se queda en nada. Mira, esto es agotador. O sea, tú aquí tenías 2 estrategias, ¿no? Un poco la de esperar que el cadáver pase por delante de ti, ¿no? Que es un poco lo que... Bueno, mucha gente está encantada con esta vuelta al pago, a la suscripción, al modelo antiguo, porque han dicho, uff, qué bien, todos estos años que no he hecho nada y que he intentado mantenerme en mi sitio escondido sin enterarme de todo lo que había cambiado, pues mira, por fin son recompensados y puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. Es mentira, porque una cosa muy buena que han tenido las estadísticas y el tráfico, y ese tráfico entendido como lo que la audiencia te está diciendo de una forma muy directa, es: nos estáis aburriendo como ostras. Es decir, tus titulares espantosos, tus textos ilegibles en los que me cuentas lo interesante al final del texto, o sea, eso ya no cuela, no vale de ninguna manera, ¿no? Entonces, auguro un mal futuro para esa gente, porque es que ha cambiado todo. Ha cambiado el lector, que ya exige otro tipo de cosas, y ha aumentado la exigencia de calidad, y si no, se lo va a dar otro periódico que él solo tiene que hacer así y se va al otro. Entonces eso ha cambiado todo, ¿no? Ya no puedes esperar que todo vuelva a ser como era, porque han cambiado la audiencia, has cambiado tú, ha cambiado tu medio, ha cambiado, o sea, estás en una industria en decadencia, y con las consecuencias que eso tiene, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y luego el tema de los nichos es súper interesante, porque Internet es para los nichos. Es decir, Internet es el sitio donde se encuentra la gente que tiene una afición extrañísima y rarísima, y que antes estaba en su pueblo con sus muñequitos y sus movidas, totalmente tirado, y como mucho podía ir a una feria o suscribirse por catálogo a cosas raras, y ahora haces una búsqueda en Internet y hay 500 tíos como tú en todo el mundo, y os reunís y tenéis un blog y tenéis una comunidad, y de repente ahí hay un pago y un negocio y una cuenta.
Entonces, claro, eso es algo contra lo que es lo opuesto al modelo de los medios generalistas, es lo contrario a lo que es un periódico. Entonces, los periódicos siempre han tenido esa relación, y además ese tipo de comunidades es muy raro que se construyan alrededor de un periódico, ¿no? Es muy raro que te salga un crucigrama del New York Times. Suelen ser espontáneas y creadas desde dentro, ¿no? Entonces, los medios siempre han tenido esa relación rarísima con los nichos. Unas veces los han intentado comprar, no ha salido bien, o de repente fichas a un bloguero estrella, a un Instagram estrella para que te haga este tipo de contenido, ¿no? Entonces, yo lo sigo viendo, no sé, estoy viendo mucho en el mundo a la boticaria García, que es un hit. Ella se creó su comunidad hablando de una cosa súper específica que hace 20 años le ibas a decir a alguien que una boticaria era una generadora de contenido súper interesante. Boticaria García, encima. Boticaria García, sí. García. Claro, los medios... El peor branding de la historia, y ha funcionado... Claro, porque... Entonces, ¿cómo se acerca un medio generalista a ese tipo a eso, ¿no? A ese tráfico? No sé, no creo que... Creo que también hay que dejar espacio para otras cosas, ¿no? Y para otra gente y para otros nichos. Es que además son todos los que te puedas imaginar, ¿no? Todos los del mundo. En este caso ella se creó su nicho, creó un valor y decide que es una relación simbiótica meterse en un medio porque le va a dar todavía más exposición, y ella trae una comunidad, y no creo que haya nada problemático en ello siempre que las dos partes estén de acuerdo, ¿no? No, es genial para todos. Y es verdad que mucha gente puede crear su propio nicho y vivir de él, vamos. Y luego, si se quiere integrar en un medio mayoritario o seguir por su cuenta, pues cada uno verá qué le sale más rentable. Si son muy, muy rápidas y... Si son de sí o no, si son de sí o no. Sí o no, por favor. Muy rápido. Yo soy lector, solo lector, y me voy un poco, no sé si preocupado o decepcionado. Y os digo por qué. Pero al final, para mí un clickbait es un titular tramposo, ¿vale? Y en último término, el titular tramposo, hasta el de Troya, el del caballo de la que te regala la noticia, me parece un titular tramposo. Son tramposos, ¿eh? Troya también. En el libro está así explicado. Y quizás, si yo estoy un poquito en Gondelia, al final que al final no hay clickbait bueno, es decir, que un clickbait es malo, un titular tramposo es malo, y a lo mejor he notado, y desconozco las circunstancias con las que tenéis que vivir en el día a día, ¿no? Pero al final, una especie de clickbait washing, de bueno, es que hay el darle interés a una noticia, a lo mejor hay una frontera, y yo creo que al final lo que se quiebra, y no sé si estáis de acuerdo o no, o si lo pensáis o no, y probablemente no, lo que se quiere es la confianza. A mí hay muchos medios que ya no leo, o sea, no abro ese medio, lo he dejado. Es como, yo no veo Telemadrid, la he quitado de mi televisor, o sea, no hay canal Telemadrid en mi televisor, o no hay Intereconomía en mi televisor, porque no quiero encontrarme. Y hay medios que dejo de leer porque me quiebran la confianza. El titular tramposo que me intentó llevar a un sitio donde yo no quería ir, me parece peligrosísimo para el medio. Y creo que a lo mejor en la conversación, mi impresión, por eso me voy un poco, es que habéis aceptado un poco que hay que tragar con eso. No. Y creo que no hay que tragar con eso. Yo creo que no, yo creo que igual nos hemos expresado mal, ¿eh? Seguro. No lo digo para que compre el libro, creo que está mejor explicado en el libro de lo que seguramente lo hemos dicho aquí. Pero, no, efectivamente, yo creo que no hay clickbait bueno. Si el clickbait es un anzuelo, yo entiendo el clickbait como un anzuelo que tú le tiras al lector y que ese titular debería resolver la duda, justamente ese misterio que le planteas al lector simplemente para que pinche. No hay clickbait bueno. Otra cosa es que Internet sí te exige extremar el cuidado de los titulares y buscar un titular más atractivo, pero siempre que el lector no se sienta defraudado. O sea, ese es el límite. O sea, buscar un titular lo más atractivo posible. Te exige, pues, pensar, darle vueltas y decir, joder, esto, creo que este es el que va a conseguir mayor número de pinchazos, que creo que es legítimo buscarlo, sin defraudar al lector. Y yo creo que el límite es ese. Y eso es lo que he explicado en el libro, y a lo mejor aquí en la conversación distendida no ha quedado tan claro, pero creo que estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Sí, además es que lo ideal es un titular que te dé información y que te aporte información. Evidentemente, que no te engañe, que no te decepcione. Otra cosa es que a veces hay muchos tipos de piezas informativas. Por ejemplo, en el debate del otro día surgieron miles de piezas informativas. A veces hay alguna de esas piezas que es los 7 momentos de enfrentamiento entre Abascal y no sé quién.
tienes que, por fuerza, no, eso tiene estructura de clickbait, porque no estás contando los 7 momentos. Pero yo discrepo un poco, es un poco largo esto, pero es que los 7 no te caben en el titular. Yo discrepo un poquillo. Los 7 no te caben en el titular, entonces yo creo que una lista no tiene por ser clickbait. Claro, no te está decepcionando. Claro, pues eso. Clicas. Pasa como con lo de las petunias, 15... Claro. Sí. No te van a defraudar. Pero otra cosa es poner el motivo por el que... Pero otra cosa es, por ejemplo, poner el motivo por el que Rivera sacó el adoquín, no es el que tú piensas y te sorprenderá. Eso es clickbait, porque eso lo puedes contar en el titular y no lo estás contando y haces que el señor pinche lo lea dentro. Joder, sí. Sí. Había una persona más que quería ser muy breve y decir una pregunta de sí o no. Venga. Es que hay un fenómeno que a mí me interesa muchísimo y que no se ha comentado, que es el tema de los newsletters, que en Estados Unidos hay un boom acojonante y en España no. ¿Vale? Me parece súper interesante porque los newsletters, por un lado, consiguen toda la fidelización de la que hablabais, de que ya tienes el producto delante, no tienes que engañar, no tienes que hacer titulares forzados ni nada, porque ya sabes lo que estás leyendo y te gusta y vuelves a ello y a los medios les va muy bien. Y por otro lado tiene el componente el que hablaba Delia, ¿no? De los viejos blogs, ¿no? Personal, con un tono más cercano, cada uno le da su identidad, parece muy guay. En Estados Unidos, todos los medios, los medios grandes ya sabéis, tienen 100 newsletters, tienen editores específicamente en newsletters. Luego hay fenómenos como de Skim, que a mí me flipa, que son 2 chicas que empiezan a explicarte las noticias y ya es una comunidad gigante. Luego hay muchos periodistas freelance, que igual no viven de eso, pero sacan un poco de complemento. Y en España no hay casi nada. O sea, los medios hacen cosas muy aburridas, muy básicas, que no tienen tirón. Hay penas ahí, yo sigo 4 o 5 newsletters de gente española que me gustan mucho, pero todavía es muy pequeñito. La pregunta es si pensáis que esto en España va a poder pasar de alguna manera para alguien o esto aquí no funciona. Sí. Yo creo que sí. ¿Sí o no? Yo sí. Es que estoy buscando en el público, creo que no ha venido al final, que me dijo que va a venir. ¿Está Kiko aquí? ¿Kiko? No ha venido Kiko, ya echaré la bronca que me dijo que venía. A ver, tenemos la newsletter, por ejemplo, Kiko Llanera sobre encuestas electorales en el país que funciona de maravilla. Digo, por poner un ejemplo que conozco, no por hacer publicidad del país, que también. No, y nosotros, nuestro modelo de negocio se basa fundamentalmente en un boletín, newsletter, que mandamos por la noche, por eso hay un jefe de cierre y por eso hay un cierre en el diario.es, que es un periódico digital con cierre, que es una cosa muy rara. Y lo mandamos por la noche, es un boletín que debe mejorar mucho. Tenemos muchos otros boletines, tenemos boletines por secciones, tenemos boletín de género. Bueno, estamos en esa vía también de que la gente reciba en su correo, que pueda ver en el móvil, un boletín personalizado con lo más importante. Pero bueno, estamos explorándolo, sí. Pero básicamente es nuestro fuerte es ese, el boletín. Bueno, yo creo que yo creo que es una de esas soluciones fragmentadas, ¿no? Que le puede servir para alguien, para un medio en concreto, para un periodista independiente. Sí, es una más y una de las más bonitas. El único que ha respondido sí o no. Sí. No, vale. Si nos saltamos las reglas. Pues nada, yo creo que podemos cerrar aquí. Agradeceros, ¿no?, que contribuyáis a crear este debate sobre esas posibles soluciones. Yo creo que en un año nos podemos volver a ver y ver qué ha pasado con todos estos nuevos modelos, y a ustedes que hayan estado aquí también implicándose, ¿no?, en la conversación, y decirles que el libro efectivamente está disponible en la puerta y yo creo que el autor se presta a dedicarlo si les interesa. Y es verdad que yo creo que en el libro se entiende todo mejor. Sí, muchísimo mejor. Gracias.